Iniciamos Nexos, único programa en Costa Rica que se dedica de lleno a las poblaciones con discapacidad de adulta mayor. Les saludamos muy contentas de poder compartir con usted este espacio que tiene más de 15 años de promover una sociedad más inclusiva. Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez le damos una bienvenida muy calurosa. En la edición de hoy de Nexos le dedicamos a darle herramientas para que pueda exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. En el marco de la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad, 3 de diciembre, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, presenta su informe de rendición de cuentas como ente encargada de velar por los derechos de las personas con discapacidad. En el informe se evidenció que a lo largo de los últimos años han surgido nuevas inquietudes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la certificación de su discapacidad, el acceso a tecnologías e información y la reciente política de asistente personal. Acerca del asistente personal y la formación de los futuros intérpretes del ESCO, en la necesidad planteada de la regionalización de estas acciones, pidiendo que ojalá no se queden únicamente en el gran área central, sino que esas acciones formativas puedan llegar a las regiones. El Día Internacional de la Discapacidad no tiene que verse como una celebración, siento que debe verse como un recordatorio al Estado costarricense para que tengan presente la enorme deuda que tienen con las organizaciones y con toda la población con discapacidad. La conmemoración a lo largo de la semana contó con actos culturales como pasacalles, clases de zumba y actividades deportivas. También con la entrega de los premios Costa Rica Incluye, en donde Nexos fue galardonado como periodismo inclusivo. Estamos hoy en la sexta edición del reconocimiento Costa Rica Incluye, que lo que pretende es reconocer aquellas buenas prácticas de los centros laborales, de organizaciones, ONGs, de instituciones públicas, de empresas privadas, para lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad en 6 diferentes categorías. Este año tenemos categoría de accesibilidad en sitios web y accesibilidad física, tenemos productos accesibles, servicio al cliente inclusivo, tenemos contratación inclusiva, que es como nuestra categoría estrella, porque son aquellas empresas que contratan personas con discapacidad, y este año introdujimos una categoría nueva, que es periodismo inclusivo. Además, se celebró el segundo Festival Inclusivo Cultural y Deportivo FEICUDE en Goicoechea. El FICUDE es el Festival Inclusivo Cultural y Deportivo. Lo que pretende es crear espacios donde niños, niñas con y sin discapacidad participen en actividades deportivas y culturales de una manera inclusiva. Si bien el CONAPDIS es el ente rector, señala que una de las principales barreras es la desarticulación del Estado, en donde se tiene que pasar por diversas instituciones para hacer cumplir una sola disposición. Pero en realidad creo que tiene que haber un mayor compromiso por parte del Estado en general con todas sus instituciones y ministerios, y no solamente delegarle la responsabilidad al CONAPDIS en ser ente rector, sino que de nada nos sirve que sean rectores si las demás instituciones y el Estado en general no cumple con todo lo que se demanda de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluso la nueva ley ni siquiera permite que le hagamos transferencias directas a las organizaciones de personas con discapacidad. Reto que tenemos como país de modificar eso, porque nosotros podríamos, muchas organizaciones ofrecen servicios directos a la población con discapacidad, pero nosotros no les podemos hacer transferencias como sí lo puede hacer la Junta de Protección Social, por ejemplo, o el Patronato Nacional de la Infancia o el IMAS. En nuestra ley no nos lo permite. En el caso de las personas con discapacidad, pues también empezar a involucrarnos en lo que es la comunidad, porque somos ciudadanos con deberes, con derechos, y tenemos que empezar a trabajar, ojalá, en organizaciones que no tengan que ver con la discapacidad. Hablo de juntas de salud, hablo de comités de salud, hablo de asociaciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Y así van conociendo nuestras necesidades, van conociendo también nuestras habilidades, nuestras aptitudes, y empezamos a trabajar en conjunto con las personas sin discapacidad. A pesar de la presentación de este informe y los esfuerzos que se han hecho dentro de las instituciones estatales, aún persisten barreras para la población con discapacidad. Desde las mismas instituciones se señala la barrera actitudinal de empresas, centros educativos y la sociedad en general como una de las principales.
quienes aún se resisten a integrar de forma plena a las personas con discapacidad. Muchas de las barreras tienen que ver con la actitud de las personas. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de la educación. Las cosas están claras, ya se sabe hacia dónde tenemos que ir, pero aún, por ejemplo, hay muchos maestros que no quieren incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual en sus aulas, a pesar de que ya hay legislación y hay procesos y hay apoyos para que esto sea posible. Por eso nosotros hemos querido posicionar el lema Vos y Yo construyendo un país con mayores oportunidades. Esto es muy importante. En ese Vos y Yo lo que queremos decir es que todos tenemos responsabilidades, desde que estamos en el barrio y podemos hacer ese barrio más accesible en nuestras familias, en nuestros entornos laborales. Es crucial que como sociedad logremos brindar apoyo y abrir plataformas en los centros educativos, laborales y políticos para que sean las mismas personas con discapacidad quienes empoderen y exijan sus derechos. Solamente de esta forma se logrará realmente una sociedad equitativa. Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy aprenderemos sobre cómo exigir los derechos de las personas con discapacidad. En Costa Rica, la mayoría de personas asocian a la población con discapacidad con la Ley 7600. Está tan posicionada esta legislación nacional que muchas veces se invisibiliza a la persona en condición de discapacidad, llamándola población 7600 o colocando en rótulos acceso preferencial 7600, entre otros errores comunes. Lo cierto es que en nuestro país existen varias normas legales específicas para la exigencia de los derechos de las personas con discapacidad y conocerlas es crucial para garantizar una sociedad más inclusiva. En la siguiente nota aprenderemos sobre estas leyes. En las últimas décadas, Costa Rica ha tenido grandes avances en la tutela de derechos de las personas con discapacidad. El primer paso fue la creación del Consejo de Rehabilitación y Educación Especial en 1973. Para 1996 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, mejor conocida como la Ley 7600. Esta es una de las leyes más conocidas por las y los costarricenses, en especial porque es una de las primeras que buscó hacer los espacios físicos accesibles con infraestructura como rampas. 3 años después, en 1999, el país ratificó la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Se le asignó el número de Ley 7948. Luego de acoger 2 convenciones internacionales en el 2007, el Estado costarricense hizo modificaciones al ordenamiento jurídico y administrativo de sus instituciones. Y para el 2010, los gobiernos locales empezaron a dar más importancia a las necesidades de las personas con discapacidad. En ese año, se modificó el Código Municipal con la Ley 7794 y se crearon las Comisiones Municipalidades de Discapacidad o COMAD. También en el 2010, se aprobó la Ley 8862, que establece que el Estado debe reservar al menos un 5% de las plazas para dar empleo a las personas con discapacidad. En el 2012, la comunidad sorda costarricense celebró la Ley 9049, que reconoce el lenguaje de señas costarricense, lesco, como su lengua materna. Esta ley busca garantizar que las personas sordas tengan acceso a la educación y a servicios en lesco. En el 2013, se crearon comisiones institucionales sobre accesibilidad y discapacidad bajo la Ley 9171. Hoy, 300 instituciones estatales del país cuentan con ellas. En el 2015 se crea el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El CONAPDIS sustituyó al Consejo de Rehabilitación y Educación Especial como ente rector en temas de discapacidad. La Ley 9303 le dio al CONAPDIS más herramientas para garantizar la accesibilidad e inclusión de la población con discapacidad y significó un cambio de paradigma en cuanto a este tema en el país. La legislación más reciente es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, o Ley número 9379, aprobada en el 2016. Este proyecto garantiza el acceso a asistentes personales e intérpretes de lesco en las actividades en que sean necesarias. Durante el programa iremos aprendiendo más de cómo exigir el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Ahora vamos a una pausa y al volver tendremos en nuestra entrevista de fondo una información sobre moda inclusiva y una pasarela que se realizará en nuestro país.
Ahora conoceremos una nueva palabra en lesco. Padrino.